Que sigue con nosotros, estamos hablando del tema de La Habana, Washington, Estados Unidos, Cuba, los cambios que va a pasar, el análisis. Pero Roy, me acompaña también el sacerdote cubano, está de visita aquí en Miami, Raúl Rodríguez Dago. ¿De qué parte de Cuba es usted, padre? Yo soy natural de Cienfuegos. Y vive allí en Cienfuegos. Sí, en Cienfuegos. Para los dos, Pedro, hablando un poco del principio, yo hablaba anteriormente qué pasos hacia la democratización, pasos de buena fe ha dado el régimen cubano para que se le levanten y se hagan todos estos cambios, ¿no? Y esto no es nada nuevo lo que voy a decir, pero, por ejemplo, Fidel Castro toma el poder en un principio, cuando llega al poder, dice que no se habían hecho elecciones libres, que Batista había llegado por un golpe de Estado y que era un dictador. Perfecto. Se decía que en aquel momento Cuba dependía de Estados Unidos, que había prostitución, que había racismo, y estoy citando algunas cosas, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado durante todo este tiempo con esto. Nunca hizo elecciones, el tema de la elección. Vendió al país a la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética en aquel momento. La prostitución, jineterismo, como lo queramos llamar, generalizado, profesionales, estudiantes, no les quedan otras muchas opciones que esa. Gobierno racista, ¿cuántos negros hay en el poder? Más racismo que nunca hay en Cuba hoy día. Eso poniendo un poco en perspectiva con algunos puntos elementales. Hace 30 años tener divisa se pagaba con cárcel. Hoy día el que no tiene divisa en Cuba no va a ninguna parte, no puede vivir en su país. Y yo mencionaba ayer en el programa, para terminar con esto, que posiblemente si todos estos cambios se ponen en práctica, por lo que se detuvo en un momento Alan Pegrosz, va a ser legal pasado mañana. O sea, que es un país camaleónico que cambia según las conveniencias, donde no hay una convicción fija de nada. Mira, tú has tocado el tema racial y es un tema que muchas veces en este análisis y en este debate sobre lo que ha hecho la administración Obama, perdemos de vista que el exilio es fundamentalmente blanco, racialmente. De manera que el cubano de origen africano, el cubano negro, no recibe o recibe marginalmente esta ayuda de 500 a 2.000 dólares. Está, cuando tú vas a los hoteles, los puestos más importantes en la industria turística están en manos de blancos. El negro cubano está muy abajo en la escala económica y le falta la ayuda de las remesas del exilio. El cubano salario de un cubano promedio es 20 dólares al mes. Cuando se habla aquí, queremos llevar negocios a Cuba porque va a haber una gran demanda de productos. Estás hablando de un país con una demanda, con un poder adquisitivo menor que el de Haití. De forma que muchas ilusiones y premisas falsas nos estamos creando. Pero yo no tengo la menor duda de que el negro cubano, para él, este proceso y esta apertura a través de las remesas que ha hecho la administración Obama, lo tiene marginado. Padre, yo decía anteriormente que usted se ocupa de las cuestiones del alma. Vamos a hablar un poco de eso, del alma del cubano actual. Estamos hablando, usted lo mencionaba anteriormente, que es un pueblo sin esperanza, un pueblo en el que la familia se ha visto dividida por diversas circunstancias a través de todos estos años. Y corríjame con las fechas exactamente, y fue un gobierno, un estado ateo, creo que hasta el 92, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Hasta el año 92. ¿Qué le cuenta? ¿Qué necesidades tiene? Estoy hablando ahora de alma, no estoy hablando ahora de comida. El cubano de a pie con el que usted conversa y que se confiesa con usted y que habla con usted. El cubano de a pie, o sea, el pueblo, está en un momento de búsqueda, en un momento de encontrar un sentido a lo que está viviendo. El tema de los valores, hay mucha gente que dice que esos valores se han perdido. ¿Eso es se cierto? han perdido grandemente en la sociedad y es una pena la crisis de valores que está viviendo la sociedad cubana, porque muchos de estos valores se trataron de suprimir o se dejaron en la casa, en el hogar, que es el lugar donde estos valores debían transmitirse y enseñarse, se dejaron de transmitir. La crisis de valores que está viviendo la sociedad cubana en este momento es alarmante. Eso es universal, eso es universal, pero ¿cree que en Cuba es mayor, más profundo el problema? Es la realidad que yo conozco, claro. Mayor. Sé que universal, o sea que en muchos países está habiendo esta crisis de valores, pero en la sociedad cubana es alarmante.
Alarmante porque la encuentra uno en todas las generaciones, desde los niños jóvenes, pero también en personas mayores, en adultos. El papel de la iglesia en Cuba hoy día, ¿cómo es? ¿Qué hace, cómo es su día, su trabajo diario? ¿Cómo es? Sí, la iglesia en este momento trata de jugar un papel no solo en la celebración de los sacramentos, sino también trata a través de diferentes obras llegar a la vida del cubano. Y hay obras muy bonitas a lo largo de la iglesia en Cuba. Póngame un ejemplo de algo que estén haciendo. Por ejemplo. Obras de Cáritas, los comedores para ancianos, para enfermos, las guarderías para niños que tienen las Hermanas del Amor de Dios. ¿Y el gobierno permite todo esto? Porque años atrás había una fricción, una separación entre iglesia y gobierno. Son espacios que se han ido logrando, y el lograrlos ha llevado rezar y trabajar muy duro. Rezar y trabajar muy duro para lograrlos en la sociedad, pero en este momento están. Por ejemplo, las Hermanas del Amor de Dios tienen una guardería en pleno corazón de La Habana Vieja que es una obra preciosa. Y es una obra que genera esperanza porque trabajan con los niños, pero tratan de llegar también a la familia de los niños. Pedro. Yo creo que es un trabajo extraordinario y quisiera que aquellos que nos están escuchando recuerden el nombre del Padre y de este esfuerzo y contribuyan a ayudar a esta causa, que es una causa de las más nobles que se pueden estar haciendo en Cuba en este momento. Yo creo que conocí al padre en el mes de agosto, creo que estuvo el 15 aquí. de Usted vino a agosto del presentar un año libro, pasado, vino sí. el libro, me dio el libro, lo leí, conversamos y después de eso intercambiamos algunos correos electrónicos a raíz de aquel momento. Vamos de nuevo al tema que tú conoces muy bien, que es la parte de la política. Mucha gente dice, viene la embajada, viene el embajador. La embajada tiene que ser aprobada por el Senado. No tanto la embajada como los fondos. Los fondos son a través del Congreso. Del ¿no? Congreso, Del exacto. Congreso. Y el embajador el nombramiento del Senado. Del Senado. Pero ahí es donde va a haber dificultades, porque el presidente Obama, en sus negociaciones secretas con el general Raúl Castro, desconoció, no informó a un senador muy influyente en Washington, que es el senador por New Jersey, demócrata, Bob Menéndez, que se sintió humillado. Cubano-americano, humillado y con razón, porque fue totalmente desconocido. Se enteró la noche anterior del anuncio. Estamos hablando de una negociación de 1 año y medio. De manera que no estamos hablando de un Senado republicano o de un Congreso republicano. Estamos hablando de que hay muchos demócratas que se han sentido ofendidos porque los desconocieron. Al mismo tiempo, quería comentar el hecho de que este es un año, el año 2015, que está luciendo, presentándose muy negativo, más allá de estos cambios que ha implementado hoy el Departamento del Tesoro y se han hecho oficiales en este momento. La crisis de Venezuela y la posible pérdida del subsidio de Venezuela, que puedes tomar el número que quieras, de 6.000 millones a 12.000 millones, hay cifras conflictivas, pero son cifras enormes para una economía colapsada. Y a mí me recuerda el 2015 la caída de la Unión, el colapso de la Unión Soviética y la pérdida del subsidio soviético que llevó a Cuba a la crisis de los años 90. Pudiera incluso hasta ser peor. De forma que el pueblo de Cuba, que se ha ilusionado, pudiera estar camino a una gravísima crisis económica. Padre, decía Pedro que el pueblo de Cuba se ha ilusionado, que, por ejemplo, en Granma, en el noticiero de la televisión oficial, hicieron un pequeño comentario al final del noticiero del anuncio que se hizo ayer en Estados Unidos. La pregunta a donde voy con esto es, a veces yo pienso que muchas de esas cosas se hacen para consumo exterior, para que en el exterior se enteren de que hay cambios en Cuba, que a veces yo pienso que son más fuegos artificiales y paisaje que otra cosa. Pero el cubano de a pie adentro de Cuba, ¿realmente está consciente de lo que está pasando? Yo creo que no.
muchas veces no es consciente plenamente de lo que está pasando y no es consciente de todo lo que usted acaba de decir, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. No es consciente totalmente, porque no tiene tampoco la posibilidad de llegar a tanta información como se puede llegar hoy en este mundo actual. Hablando de información, un tema importantísimo, Pedro, que quiero tocar contigo. El día del anuncio, en diciembre, cuando salió Obama, salió Raúl Castro, hicimos un programa especial sobre el tema, y yo tuve aquí conmigo a Carlos García, director general de Radio y Televisión Martí. Le pregunté si cambiaban las transmisiones, el sentido periodístico de información hacia la isla con estos cambios. Él me dijo que no. Tú tuviste esa posición, por supuesto, él está en una administración demócrata, tú estuviste en una administración republicana. ¿Crees que hay cambios en el trabajo periodístico de información de Radio y Televisión Martí hacia Cuba? Mira, yo, Félix, suelo no hablar de esto. Por muchas razones, porque respeto Pero en este el punto derecho... la pregunta es válida con sí, claro, el contexto entiendo, de lo que está pasando. Te entiendo. Respeto lo que el director Carlos García está haciendo y al mismo tiempo creo que la función es muy importante precisamente por lo que señalaba el padre, porque Cuba necesita información. Y diga lo que diga el régimen de La Habana y sus amigos, Radio y Televisión Martí es un instrumento válido, muy profesional y merece todo el respaldo. Y sería muy lamentable que fuera a sufrir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La pregunta es si se restablecen relaciones, ¿cambia el enfoque, la política y periodísticamente hablando de cómo se dirigen esas transmisiones hacia Cuba? Yo creo que no. Yo creo que no, porque Cuba sigue siendo una dictadura militar feroz que impide al cubano acceso a la información. Si Cuba se abriera al mundo, estamos hablando en términos de información, que fluya libremente, pudiera contemplarse, pero incluso con el cambio de la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética y todos los países satélites, Radio Europa Libre quedó activa y funcionando y ha sido y sigue siendo muy útil y espero que ese sea el futuro de Radio y Televisión Martí. Pedro, un placer tenerte aquí en el programa, qué bueno escucharte, que nos hayas acompañado. Padre, de nuevo, también que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Félix. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso vamos a...